Muy buenos días, siendo el día 29 de noviembre de 2017, se da inicio a la audiencia pública de trámite y fallo programada para las 9:40 de la mañana. Dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Mariluz Sennaui Ortiz contra Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y otros, expediente número 02-2015-0104501. Preside este acto el magistrado ponente Carlos Andrés Vargas Castro, con la asistencia de los magistrados con quienes integra sala de decisión. Se deja constancia de que la audiencia comparece el apoderado de la parte actora y la apoderada de la demandada por venir. A continuación, ya reconocidos dentro del proceso, a continuación, empezando por la parte demandada, se les va a otorgar el uso de la palabra para que se presenten y enseguida expongan sus alegaciones. Doctora, tiene la palabra. Buenos días, honorables magistrados y demás presentes. Mi nombre es Joana Bravo. Identificada con cédula de ciudadanía 1-110-479-285, tarjeta profesional 226-116, actuando en este proceso como apoderada sustituta de la demandada por venir S.A., y por el cual presento mis alegatos de conclusión, como se expuso en la sustentación del recurso de apelación, solicitando respetuosamente que la sala revoque la sentencia de primera instancia que condenó el traslado que efectuó la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, sintetizando los planteamientos expuestos en el recurso de apelación en el sentido como allí se explicaron, por cuanto la juez de instancia con la relación de semanas que la demandante aportó al régimen de prima media, sostuvo que esta no era beneficiaria del régimen de transición. Sin embargo, aplicó criterio jurisprudencial que se basa en un caso en el cual el demandante sí era beneficiario del mismo y por esta razón no puede tener estas mismas consideraciones cuando en el caso subexámine no se cumple este requisito. Asimismo, se planteó, como lo ha citado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que la carga de la prueba corresponde a los fondos de pensiones, demostrar que sí se le ha dado la información completa, veraz y suficiente al momento del traslado. Sin embargo, se solicitó también respetuosamente que los honorables magistrados tuvieran en cuenta las pruebas que no fueron debidamente valoradas por la falladora de instancia, las cuales se concretan primero en los múltiples formularios de traslado que firmó la demandante, sosteniendo no esto es como una convalidación del traslado efectuado y cambio de régimen, sino aquella oportunidad en la cual sí se prestó una nueva asesoría, en la cual también se le ilustró de las características propias del RAIS y también se le expuso que los mismos no eran, como mal se sostuvo por la juzgadora, que habían sido dos oportunidades en los que se le había brindado la información, concretamente a Protección y Porvenir, sino que en los momentos en los que la actora decide trasladarse de fondo de pensiones, como se demuestra con el reporte de Asofondos, estos fondos de pensiones ninguno era absorbido, es decir, estábamos hablando de ING, de BBVA, de Porvenir y de Protección, y como se tiene esas oportunidades son en las cuales la demandante sí conocía las condiciones en las cuales se iba a trasladar del fondo administrador de sus pensiones. Asimismo, se solicitó de manera muy respetuosa a los honorables magistrados tener en cuenta que el fallo de instancia resulta contradictorio en el sentido que, si bien da por sentado que los fondos de pensiones únicamente tienen la obligación de dejar una constancia escrita de toda la asesoría que se le brinda a un afiliado, incluyendo una proyección pensional de lo que podría ser sumesada tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media con prestación definida, en este fallo la juez es acorde con que esta obligación nace a partir del año 2014 y 2015 con el decreto 2071 y con la ley 1748. Sin embargo, cuando decide condenar a la nulidad del traslado, exige que este documento debe reposar dentro del expediente y que por su ausencia
significa que jamás se le ha brindado la oportunidad, cuando lo ha sostenido esta apoderada, las múltiples traslados entre fondos administradores de pensiones del RAIS, incluyendo el traslado al régimen de pensional, fue precedido por la información pertinente y la formación que le permitió a ella tomar la decisión que hoy pretende se declare nula, que no es otra más que pertenecer al régimen de ahorro individual, y por lo mismo estas consideraciones expuestas en el fallo de instancia resultan contradictorios, porque se hace la exigencia de una prueba documental que no era exigida por ley y que ahora es una prueba determinante para condenar a la nulidad del traslado. Asimismo, se solicitó en el recurso de apelación que se hiciera la valoración de las pruebas testimoniales que fueron legalmente decretadas y llevadas a cabo dentro de la audiencia pertinente, por cuanto las mismas testimonios dan cuenta que no estuvieron no solo presentes en el momento en que se hizo el traslado, sino que además no le constan las condiciones en que se realizó el mismo, es decir, todas las a pesar de ser una prueba que aporta la actora, no es una prueba que permita tener certeza de las condiciones que aquí se debaten, esto es de la información que se le ha dado al momento del traslado, y por lo mismo, siendo la carga de la prueba, como lo dice la Corte Suprema de Justicia, esta prueba tampoco ha sido valorada y lamentablemente no puede favorecer a la actora, porque la misma prueba no es conducente ni da una certeza de que este traslado que ha efectuado el RAIS se haya viciado en su consentimiento. Por lo anterior, solicito se revoque la sentencia de instancia y los honorables magistrados se pronuncien respecto de todos los planteamientos que ha presentado esta defensa para poder revocar el fallo de instancia que hoy se ataca. Gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra el apoderado de la parte actora. Gracias, señoría. Buenos días a la honorable sala, al magistrado ponente. Me permito manifestarle a la sala que me ratifico en todo lo manifestado en los alegatos de conclusión presentados ante la quo, solicitando al honorable tribunal y a la sala sea confirmada en su totalidad la sentencia proferida el pasado 20 de octubre del 2017, a través de la cual declaró la nulidad del traslado de régimen pensional suscrita por mi representada, la señora Marilis Segnavi Ortiz, el día 28 de diciembre de 1998. Para tal efecto, presento los siguientes alegatos en relación con la apelación presentada por cada una de las demandadas. En cuanto a la manifestación, a lo manifestado por la apoderada de la demandada por venir. Indica en el recurso que mi representada no era beneficiaria del régimen de transición y que por tal razón no es procedente la nulidad declarada. En ese sentido, y contrario a lo afirmado por la apoderada de la demandada por venir, resulta pertinente traer a colación la sentencia STL 11385 de 2017, radicado 47646, magistrado ponente Fernando Castillo Cadena, en la cual, frente al argumento esgrimido por la apoderada de porvenir, se indicó, abro comillas, que siempre que se solicite por vía judicial la nulidad de un traslado de régimen pensional al RAIS, la nulidad tenga como único fin el de recuperar o mantener los beneficios del régimen de transición, y que dicha acción judicial encaminada a la nulidad solo es viable para aquellas personas beneficiarias de dicha prerrogativa, pues valorarlo de dicha manera resultaría violatorio de preceptos constitucionales tan fundamentales como lo son el debido proceso, la seguridad social, la vida, la igualdad, la salud, el mínimo vital y el nivel adecuado de vida. Cierro comillas. Aunado a lo anterior, bajo ningún presupuesto se pretendió con la demanda incoada declarar que mi representada era beneficiaria del régimen de transición. Esto no se encuentra en el libelo de las pretensiones de la demanda inicial. Solo se solicitó la declaración de nulidad y en ese sentido se pronunció la quo. Aunado a lo anterior, en su apelación indicó la apoderada por venir que su representada brindó a la señora Marilis Segnavi toda la información, pero no la acreditó con la prueba documental allegada con la contestación de la demanda. En ese sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de las sentencias radicados 12136 de 2014, 46292 de 2014, 33083 del 2011, 31898, 31314, 33980 de 2008, ha establecido la obligación de las AFPs de demostrar a través de la carga de la prueba que con la asesoría brindada a sus nuevos afiliados se cumplió con el deber de otorgarle al afiliado la información necesaria, suficiente, sobre las etapas del proceso de afiliación o traslado. Esto es, desde la antesala a la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute y goce pensional. Frente a esta obligación, las AFPs tienen el deber de brindar a los interesados una información completa y comprensible. Se encuentra que no obra en el plenario prueba alguna que demuestre que esta obligación se cumplió en el año 1998 por parte de la AFP Porvenir. En ese sentido, llama la atención cómo en la contestación de la demanda Porvenir llega copia del formulario
011-23-336 suscrito el 28 de diciembre de 1998, pero no aporta documento alguno que soporte que la asesoría efectuada a mi representante en ese momento comprendió la entrega de toda la información necesaria sobre las consecuencias negativas de su traslado que le hubiera permitido tomar una decisión diferente a su traslado. Aunado a lo anterior, al momento de ser interrogado el representante legal de la demandada por venir frente a la asesoría efectuada a la firma del formato el día 28 de diciembre del 98, en la cual no se brindó la información e ilustración completa, clara, precisa sobre en qué términos podía acceder a la pensión y las consecuencias de su traslado, manifestó que solo le constaba que los asesores de Porvenir estaban capacitados para brindar la asesoría, pero dijo no constarle si efectivamente se le brindó a mi representada dicha asesoría. Asimismo, indicó al preguntársele si conforme el artículo 14 y 15 del decreto 656 de 1994, la demandada Porvenir estaba en la obligación de la asesoría previa al traslado, informar las ventajas y desventajas del acto de traslado, respondiendo que sí les asistía dicha obligación. De igual manera, aceptó que no se efectuó cálculo comparativo alguno de los valores de mesada pensional a mi representada y que mi representada no era la persona experta en el funcionamiento de los fondos de pensiones. Finalmente indicó que nunca la AFP Porvenir efectuó cálculo comparativo de la mesada pensional por iniciativa propia o por solicitud de mi representada y que la información relativa a la forma como se calculaba la pensión en el RAIS no estaba contenida en el formato de afiliación inicial firmado el día 28 de diciembre de 98. Por lo expuesto, queda más que probado que la demandada Porvenir no solo no efectuó la asesoría en debida forma a fin de que mi representada contara con la información suficiente de las consecuencias de su traslado, sino que aceptó dicha omisión por parte del representante legal al momento de absolver el interrogatorio de parte y no aportó prueba alguna que demostrara que cumplió con esa carga, por lo cual el traslado efectuado deviene nulo. Frente a la manifestación efectuada por el apoderado de la demandada Protección, funda su recurso en la prueba documental obrante a folio 198, 199, 201, la cual corresponde estudiar de manera detallada para efectos del fallo que nos ocupa en esta instancia, ya que dicha información en nada podía cambiar o en nada podrá cambiar la situación de la afiliación de mi representada al RAIS, toda vez que el documento obrante a folio 198 corresponde a un traslado entre AFPs del mismo régimen de la AFP Porvenir a Protección, firmado el día 15 de mayo de 2009, fecha en la cual mi poderdante ya había cumplido 47 años de edad, lo anterior en atención a que nació el 27 de febrero de 1962, por lo cual no podía efectuar un traslado de régimen pensional del RAIS al régimen de prima media. En cuanto al folio 199, corresponde a una carta de validación de asesoría en la cual se encuentra marcado en la casilla número 4 que se ratifica que a esa fecha de suscripción del documento, 15 de mayo del 2009, no puede efectuarse para el caso de mi representada un traslado de régimen pensional, por lo cual no se puede entender cómo se pretende hacer ver a esta información como si se hubiera cumplido con el deber legal de informar, cuando la misma información no tiene ninguna aplicación práctica para que mi prohijara decidiera a qué régimen pensional le convenía estar afiliada en dicho momento. El folio 201 corresponde no a un cálculo actuarial como lo aduce el apoderado de la demandada Protección, sino a un simulador pensional, el cual solo establece el valor de la mesada pensional en el RAIS, pero nunca determina valor de mesada pensional en el régimen de prima media. Por el contrario, no se puede entender cómo lo pretende hacer ver el apoderado de la demandada Protección que esa AFP brindó a mi representada la asesoría completa, pues la misma ya no era oportuna ni eficaz, habida cuenta la imposibilidad del traslado pensional en razón a la edad de mi prohijada. Aunado a lo anterior en el interrogatorio de parte del representante legal de Protección, al preguntársele, abro comillas, indique cómo es cierto sí o no que al momento de efectuarse la asesoría para un traslado entre regímenes entre administradoras del régimen de ahorro individual, las AFPs no realizan cálculo comparativo entre regímenes pensionales, cierro comillas, respondió, abro comillas, no requeriría en principio, digamos, que se haga un cálculo comparativo si el deseo de la trabajadora es trasladarse dentro del mismo sistema, y agregó que no se guarda soporte documental, salvo, digamos, en algunos casos específicos que pueda reposar dentro del archivo. Los cálculos se efectúan incluso comparativos, pero que para que las personas pudieran tomar su decisión. Cierro comillas. Estando en curso la respuesta del representante legal, el adquod le preguntó, abro comillas, doctor, no me queda claro, ¿se hace igual el cálculo o no? A lo cual respondió, sí doctora, normalmente se hace. Sin embargo, en el documento a folio 201 no prueba que se hubiera efectuado cálculo comparativo alguno con el régimen de prima media. Por lo tanto, dicha asesoría que pretende hacer ver como oportuna no lo fue. Adicionalmente, se le preguntó al representante legal, indique cómo es cierto sí o no que al momento de efectuarse el traslado entre administradores de régimen por parte de mi representada de Porvenir a ING el 1 de enero del 2000 y del 1 de febrero de 2001,
no se realizó por parte de ING Hoy Protección cálculo comparativo en el cual se indicara que a mi representada la posibilidad de trasladarse al régimen de prima media, respondiendo que los aludidos cálculos se efectuaban, sin embargo no fueron aportados con la contestación a fin de probar la correcta asesoría brindada a mi representada. Estos señores magistrados, no porque existiera la obligación de guardarlos como se indicó, sino por sustracción de materia, ya que los mismos nunca se efectuaron. Asimismo, indica además en su recurso que no encuentra en su sentir cuál es el perjuicio que se le está causando a la demandante con su vinculación en el RAIS, omitiendo considerar la diferencia en el valor de la mesada pensional de mi mandante en cuantía de 4.643.040 pesos mensuales, habida cuenta que Protección proyectó una mesada de 2.040.062 versus una mesada pensional con pensiones también proyectada por Protección de 6.668.102 pesos mensuales. Frente al valor de la mesada pensional, se interrogó al representante legal de la demandada Protección, quien manifestó que no podía responder dicha pregunta por no ser un actuario, respuesta que llama la atención por el desconocimiento de los funcionarios de la AFP en el funcionamiento del sistema pensional colombiano, alegando a su vez en este proceso que se caracterizan por dar información de manera completa, clara y con la más absoluta exactitud, hecho que por demás nunca se probó dentro del proceso que nos ocupa. Finalmente, manifiesta que con la sentencia se presenta un enriquecimiento sin causa a favor de mi representada, esto por trasladarse a favor de mi mandante todos los valores correspondientes a los seguros provisionales, rentabilidades y gastos de administración, pero tal situación no sucede. Lo anterior habida cuenta que mi representada no recibirá el traslado de los aportes de manera directa y con destino a su patrimonio, sino que los mismos serán entregados y pasarán a conformar el fondo de naturaleza pública denominado régimen de prima media con prestación definida, en el cual no existen cuentas de ahorro individual a favor de cada afiliado, y por el contrario este mayor valor beneficiará al sistema de prima media en la medida que contará con más recursos para financiar las pensiones de sus afiliados. En cuanto a las manifestaciones efectuadas en las apelaciones de Porvenir y Protección en cuanto a la prueba testimonial se refiere, es menester poner de presente que los testigos fueron claras en establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se efectuó a todos los trabajadores de Confenalco, hoy con subsidio, la forma como fueron abordados por los asesores comerciales de Porvenir, la asesoría, la cual no fue detallada, la cual duró tan solo de 5 a 10 minutos, según su experiencia, y no se dio nunca la información sobre las consecuencias de los traslados. No se efectuó nunca un cálculo comparativo que les permitiera tomar una decisión diferente a la de su traslado. En ese sentido, la testigo Yolanda Duzán indicó que se les informó que debían firmar el formato para ser consultados en el IS y finalmente terminaron fue afiliados a Porvenir. Al preguntársele por parte del despacho si se les informó las consecuencias negativas del traslado, la testigo informó que nunca se dio información en ese sentido, solo se dieron informaciones positivas, situación confirmada en todos los aspectos por la testigo Edith Rojas. Finalmente, en cuanto a la manifestación de la demandada Colpensiones, funda su apelación indicando que se generaría un pasivo pensional por actuaciones de terceros a cargo de su representada Colpensiones, que afectaría la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, es claro que la rentabilidad generada por las AFPs es mucho mayor a la generada por Colpensiones en el régimen de prima media. Por lo tanto, las sumas y dineros adicionales que se trasladarían como consecuencia de la nulidad del traslado que nos ocupa beneficiará al sistema de prima media en la medida que contará con más recursos para financiar la pensión de sus afiliados. Finalmente, su señoría, al ser interrogada mi representada, la señora Mariluz Segnavio Ortiz, por parte del despacho en primera instancia sobre cómo ocurrió el traslado al régimen pensional, mi representada fue clara y diáfana en expresar que fue abordada por un asesor de Porvenir, quien solo le indicó que era muy conveniente trasladarse a Porvenir porque era inconveniente seguir en el seguro social, pues este se iba a liquidar y estaba muy mal económicamente, que era mucho mejor estar en el fondo, pues los rendimientos eran mucho mayores, que se podía pensionar a la edad que ella quisiera, con el monto que ella quisiera, y con esa única información fue que ella procedió a firmar su traslado de régimen pensional. En esos sentidos, su señoría, solicito muy respetuosamente se confirme el fallo proferido en instancia y se declare la nulidad pretendida. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Previa liberación, los magistrados dictan la siguiente sentencia. Estudian esta audiencia de la sala los recursos de apelación interpuestos por las demandadas en contra del fallo emitido por la jueza segunda laboral de circuito, mediante el cual declaró la nulidad del traslado de la demandante al régimen de ahorro individual. Sería el caso de entrar a resolver los recursos, no obstante, como quiera que la decisión resultó adversa a Colpensiones, entidad de la cual es garante de la Nación, la sala lo estudiará en grado de consulta para determinar si tal como concluyó la jueza de conocimiento del traslado de régimen de prima media al de ahorro individual realizado por la demandante es nulo.
Pues bien, de conformidad con la copia de cédula de ciudadanía de folio 18, la demandante nació el 27 de febrero de 1962, por lo que al 1 de abril del año 94 contaba con 32 años de edad y acreditaba 125 semanas cotizadas, según consta en el reporte de folios 19-21, lo que no la hace beneficiaria del régimen de transición. Ahora, de conformidad con el formulario del folio 118, se tiene que la demandante solicitó el traslado a la AFP del régimen de ahorro individual Porvenir en diciembre de 1998, el que se hizo efectivo en febrero del año 99, según consta en folio 128, época para la cual acreditaba más de 519 semanas cotizadas en prima media y contaba con más de 37 años de edad y más de los 5 años mínimos de afiliación para trasladarse del régimen que para ese momento exigía la ley 100. Declaró la jueza conocimiento de la nulidad de dicho traslado por considerar que la información proporcionada por la administradora de fondos indujo en error a la demandante, que no tuvo conocimiento de las implicaciones que el cambio de régimen le generaría. Con el objeto de demostrar los supuestos fácticos de sus pretensiones, la actora solicitó practicar los testimonios de Yolanda Duzán y Edith Rojas Caballero, quienes fueron sus compañeros de trabajo y fueron contestes en señalar que no estuvieron presentes en el momento en que la actora recibió la información para trasladarse de régimen, ni cuando firmó el correspondiente formulario, pues la asesoría le fue brindada de manera corta pero individual. Coincidieron en afirmar que los asesores de Porvenir, que eran muchos, les informaron que se pensionarían antes de cumplir la edad o a cualquier edad, con el monto que quisieran según los aportes y que el seguro se iba a acabar. En fin, que solamente les hablaron de lo positivo del traslado y que no les hicieron ningún tipo de proyección. De los testimonios recaudados y los documentos sobrantes en el expediente, considera la sala que no hay lugar a declarar la nulidad del traslado de régimen al régimen de ahorro individual, pues resulta evidente que el hecho del traslado obedeció a un acto libre de vicio de la hoy demandante, quien debe acarrear las consecuencias que el mismo trae consigo. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se demostró que hubiese sido constreñida u obligada a firmar el formulario de afiliación, pues ninguna prueba corrobora el dicho de la demandante, único elemento con el que se pretende se declare la nulidad de un acto jurídico que suscribió de manera libre y voluntaria y que, por demás decirlo, fue revalidado por la demandante, quien una vez afiliada al RAIS en la AFP Porvenir, se trasladó en su orden a ING, luego a Porvenir, regresando a ING, realizando traslado nuevamente a Porvenir, luego a BBVA Horizonte y finalmente a Protección. Esto consta en el folio 128. Administradora de pensiones esta, a la cual se vinculó a partir del 1 de julio de 2007, de cuya asesoría se dejó constancia en el documento de folio 199, respecto del cual la demandante, al absolver interrogatorio de parte, reconoció su firma. Igualmente esta demandada aportó documento denominado simulador pensional ASPEN, que presenta firma de la demandante y no fue desconocido ni tachado de falso, en el cual la AFP calculó el valor de la mesada pensional futura de la actora teniendo en cuenta el bono pensional y el saldo de la cuenta de ahorro individual en la suma de 1.629.134 pesos. Documento en el cual se dejó constancia que la demandante se encontraba a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión, por lo que no podía trasladarse de régimen, folio 201. Al respecto, se recuerda que en el régimen de ahorro individual los aportes no ingresan a un fondo común, como sucede en el de prima media, sino que son depositados en la cuenta individual de cada afiliado, siendo el capital acumulado el elemento determinante del derecho. Por tal razón, la cuantía de la pensión en el régimen de ahorro individual es variable y proporcional a los valores acumulados, no definida como en el régimen de prima media. En consecuencia, no era posible en enero del año 1999, cuando se afilió la demandante por primera vez, informarle cuál sería el monto de la pensión que recibiría, pues como se ha indicado, este es variable en el régimen de ahorro individual y ello obedece a factores como el capital que se logra acumular sumado al bono pensional si hay lugar a él, el saldo en la cuenta de ahorro individual, la edad a la que el afiliado desee pensionarse, los rendimientos del capital de la cuenta privada y la edad y calidad de los beneficiarios. En consecuencia, los argumentos de la demandante no tienen la fuerza de llevar a declarar la nulidad de la afiliación, pues el engaño que alega no se configura, ya que en la oportunidad que se trasladó nadie podía tener certeza de estas variables. Máxime cuando para el momento en que la demandante hizo el traslado apenas contaba con 39 años de edad y no tenía ningún derecho consolidado ni expectativa pensional materializada. Asimismo, no existe evidencia en el proceso que la demandante haya hecho uso del retrato al que tiene derecho y menos aún que antes de cumplir los 47 años de edad hubiese solicitado el traslado de régimen, el que hubiese sido procedente, pues recuérdese que para enero del año 99 contaba con 36 años de edad, lo que le permitía cumplir el término mínimo de afiliación y regresar a prima media antes de cumplir 47 años de edad.
Por el contrario, su voluntad de trasladarse del régimen solamente se manifestó con la solicitud presentada a Colpensiones el 19 de julio de 2012, cuando ya contaba con más de 47 años. Así las cosas, como quiera que la demandante para la época en que solicitó el traslado de régimen no había reunido los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, no es posible concluir que fue víctima de un engaño o falta de información que le ocasionaron un perjuicio en el reconocimiento de su pensión. En este punto precisa la Sala que el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 se estructura y organiza bajo dos regímenes solidarios y excluyentes, pero que coexisten, y pese a que la afiliación al sistema es obligatoria, las personas tienen la facultad de elegir de manera libre y voluntaria si se vinculan al régimen de prima media con prestación definida o al régimen de ahorro individual con solidaridad, de acuerdo a sus expectativas pensionales y su capacidad de ahorro. Pero la facultad de trasladarse tiene unos límites temporales que deben ser acatados y unas reglas básicas que deben ser atendidas, por lo que no es de recibo que la demandante pretenda corregir los efectos económicos de su decisión de trasladarse, alegando hechos inexistentes o que al menos no pudieron ser probados. Finalmente, recuérdese que la obligación legal de suministrar la doble asesoría a los afiliados cuando deseen trasladarse de régimen solamente surgió con la expedición de la Ley 1748 de 2014. En consecuencia, el fallo de primera instancia será revocado como quiera que no demostró la parte demandante vicio del consentimiento alguno que acarree la nulidad anhelada. No se causan costas en esta instancia, las de primera a cargo de la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, revocar el fallo apelado para en su lugar absolver a las demandadas de las pretensiones elevadas en su contra. Segundo, sin costas en esta instancia, las de primera estarán a cargo de la parte demandante. El anterior fallo queda notificado en estrados a las partes y a sus apoderados. ¿Desea algún apoderado presente intervenir para interponer recurso contra esta decisión? Parte autora, parte demandada. Sin manifestación. Gracias, doctores. Ningún apoderado interpuso recurso contra esta decisión. Se da por terminada la audiencia. Intervinieron en esta los magistrados Carlos Andrés Vargas Castro, Marlene Rueda Olarte, con salvamento de voto que anexará por escrito el expediente, y Manuel Eduardo Serrano Vaquero. No siendo otro el objeto de la audiencia, se da por terminada. Muchas gracias.